Estimados estudiantes, su docente de matemáticas Marvin Acuña Jiménez les saluda de nuevo. Este es el material de apoyo para las guías número 9 y 10. Bendiciones. Hola de nuevo, chicos y chicas. Por acá pretendo presentarles un pequeño video tratando de explicar algunos ejemplos de las guías 9, 10 y 11. En este caso vamos a ir seleccionando algunos de los ejemplos que vienen ahí para conversar un poquito. Este que tengo acá es el número 1 de la guía 9, para que ustedes se ubiquen en el material que tienen en casa. La idea de este tipo de ejercicios es similar a la de los que ya veníamos haciendo. Aquí nos están pidiendo la medida del ángulo zeta, que es una simbología, es una letra del alfabeto griego que usualmente se utiliza para denotar un ángulo. También se pudo haber dicho el ángulo en C o el ángulo ACB. Cualquiera de esas simbologías es la misma manera de llamarle al ángulo en C. En este caso, al igual que en ejercicios anteriores, lo primero que deberíamos hacer es clasificar los lados que nos ofrecen para poder ver cuál es la razón trigonométrica que nos sería útil. En este caso, este 2 por estar frente al ángulo recto. Además de eso, es el lado más largo, de viaje se nota. Sería nuestra hipotenusa. Aquí tenemos la hipotenusa. Y nos queda el raíz de 3 que por estar frente al ángulo zeta sería nuestro cateto opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento el cateto adyacente no lo ocupamos, no lo necesitamos, y una vez descartamos las razones trigonométricas que en su fórmula, su razón, lleve cateto adyacente. Por lo tanto, se descarta el coseno y se descarta tangente. Quiere decir eso, que para resolver el ejercicio deberíamos de utilizar la razón sen. Por acá viene la explicación. Y entonces montamos la razón. En este caso sería sen del ángulo que vamos a buscar. Sen de zeta es igual cateto opuesto, raíz de 3 sobre hipotenusa, que es el 2. Ya las fórmulas ustedes deben de tenerlas ahí apuntadas. Se vieron en la guía de trabajo número 7. Entonces tienen que tenerlas a mano. Ok, ahora bien, viene lo más importante. ¿Y cómo resolvemos esto? Aquí es obligatorio tener la calculadora. Hay una tecla que aparece en la calculadora que se llama Shift. Tiene que estar en una calculadora científica. Esto no es una operación que la pueden hacer con una calculadora de las llamadas de pulpería o de esas sencillitas. Tiene que ser una calculadora científica. Puede ser en una aplicación bajada en el celular o... Entonces en esa calculadora científica está esa teclita Shift. Entonces ustedes apretan Shift, luego la razón que estamos utilizando, en este caso sería la razón C. Se nos va a abrir un paréntesis y dentro de ese paréntesis vamos a anotar la razón que tenemos acá. El raíz de 3 sobre 2. Simplemente se le da igual, obviamente se le cierra el paréntesis, se le da igual y ella nos va a tirar un resultado. En este caso, el resultado que tiene que tirar es un 60. ¿Qué quiere decir eso? Que la medida del ángulo zeta, el ángulo que estábamos buscando, mide 60 grados. Por acá tenemos una nota, a ver si sale. Ok, ahí está la nota. Esta respuesta debe aparecer en términos en grados, digamos. Tenemos que anotar ese tipo de simbología. ¿Por qué? Porque estamos encontrando la medida de un ángulo y se entiende que nosotros deberíamos desde hace rato estar trabajando con la calculadora en modo grados. Eso sería por este primer ejemplo. Ok, aquí tenemos nuestro segundo ejemplo para el video. Es el ejemplo número 2 de la guía de trabajo autónomo número 9. Acá lo que vamos a hacer es encontrar la medida del ángulo beta, la simbología que utilizamos en este caso. Y empezamos de la misma manera. Vamos a darle
la clasificación a cada uno de los lados que nos ofrecen. En este caso tenemos que el 2 será nuestra hipotenusa y que este raíz de 2 será nuestro cateto adyacente. La pregunta siempre es, bueno, profesor, ¿por qué eso? Bueno, aquí tenemos que el 2 está frente al ángulo recto, por lo tanto es la hipotenusa, y el raíz de 2 está a la par del ángulo beta, o sea, está adyacente al ángulo beta. Entonces, por eso esa clasificación de esos lados. Nos olvidamos del cateto opuesto y al mismo tiempo nos olvidamos de las razones seno y la razón tangente, porque ambas llevan el cateto opuesto. En este caso no nos sería útil, solo nos sería útil la razón coseno. Entonces empezamos, eh, redactamos la razón, en este caso sería coseno de beta es igual, y dice que la razón coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa, raíz de 2 sobre 2, ¿ok? Para encontrar un ángulo utilizamos el mismo procedimiento que lo hicimos en el anterior ejemplo, utilizamos la tecla Shift y obviamente la razón que no sería útil, que sería coseno, y dentro del paréntesis metemos el raíz de 2 sobre 2. Y le damos igual. Ella nos va a decir que la medida de ese ángulo, en este caso beta, es de 45 grados. Recordarles que estamos encontrando medidas de ángulos, por lo tanto tiene que llevar la simbología de grados, y por aquello, si en algún momento nos dan decimales, entonces utilizamos dos decimales después de la coma, tratando de hacer su respectivo redondeo y siempre utilizando la simbología de grados. Acá chicos, tener cuidado con los conceptos de ángulo de elevación y de depresión. Las posiciones son distintas. Textualmente dice, aquí tenemos dos puntos A y B. Dice, si la observación se hace del punto B al punto A, se dice que se observa con un ángulo de depresión. O sea, si yo estoy arriba y veo, tengo que agachar la mirada para que tengan un ejemplo, estaríamos hablando de un ángulo de depresión. La otra parte dice, si la observación se hace del punto A al punto E, se dice que observa con un ángulo de elevación. Para que lo valoren, eso es como cuando yo alzo la mirada, estoy a nivel de suelo y estoy viendo, no sé, una naranja que está en un árbol, y yo tengo que alzar la mirada, entonces eso es lo que se entiende por ángulo de elevación. Al final de cuentas, los dos ángulos van a medir lo mismo, de acuerdo con las características de los triángulos. Entonces, si a mí me dan el ángulo de depresión, yo simplemente lo traigo y lo pongo como si fuera elevación para poder trabajar directamente y no tener que hacer un dibujo distinto. Bueno, continuamos. Por acá la idea es ya poner en práctica lo que hemos venido haciendo en las guías anteriores. En ese punto se llega a la guía número 10. ¿Y cuál es la idea? De establecer ya problemitas y resolverlos utilizando en este caso las razones trigonométricas. Nos van a ofrecer un texto, como en este caso, que habla de un edificio, nos habla de un ángulo de elevación, nos habla de un punto de observación. En este caso, por acá tenemos el punto de observación, tenemos el ángulo, vean que nos dijeron que era de elevación, entonces llamémoslo así, de abajo hacia arriba, tenemos un objeto, está la distancia del punto de observación hasta el edificio, que son 40 metros. Esta parte de los metros es importante, al final lo vamos a retomar. Y nos piden encontrar la altura del edificio. La resolución, repito, es la combinación de lo que se ha venido haciendo en los ejemplos anteriores. Acá vamos a determinar un lado. Entonces, iniciamos normalmente ubicando los catetos o la hipotenusa. En este caso, el 40 es el cateto adyacente y la altura
que le llamamos X, en este caso es el cateto opuesto. Vean que es lo mismo que se hizo, repito, en una de las guías anteriores. Ahora bien, el utilizar aquí X es una variable, pueden haber utilizado cualquier otra letra, la H que usualmente se utiliza para altura, pero al final de cuentas eso es independiente. Descartamos la hipotenusa, no la ocupamos, vea que no necesitamos nada ahí, y eso nos dice que también descartaríamos las razones sen y la razón cos, que ambas tienen en su razón la hipotenusa. Para resolverlo, entonces estaríamos utilizando la razón tangente. Por acá acomodamos lo de la razón, o redactamos, dice tangente del ángulo 58 grados es igual a opuesto X sobre adyacente 40. Si quieren poner 40 metros no está mal, pero la idea es que al final retomamos lo de los metros. Ok, resolvemos como anteriormente. Aquí estamos encontrando un lado, entonces como la medida 40 nos queda debajo para hacer el despeje, pasa a multiplicar el tangente de 58. Recordarles que la calculadora nos va a tirar un paréntesis que deben cerrar solamente el 58. Lo de los grados en la calculadora no se deben anotar, no es necesario. Y de ahí por 40. Aquí lo tenemos. Si hacen esa operación, tangente de 58 por 40 nos va a dar el resultado que aproximadamente, aquí es importante el término aproximadamente, es 64,01. ¿Por qué? Porque la calculadora nos tira más decimales. Entonces ahí hay que hacer el redondeo correcto. Al final de cuentas, si ahí me lo dejan 64, como en este caso, no le veo problemas. Posiblemente si los decimales fueran diferentes, ahí sí tendríamos un poquito de problemitas porque hay que tener cuidadito con eso. La respuesta, la altura aproximada del edificio, por eso viene el aproximado, por el asunto del redondeo. Y retomamos el tipo de unidades que nos habían dado al inicio. Si eran 40 metros acá, aquí el resultado tiene que terminar en metros. Vean que yo aquí no necesito ponerlos, pero al final sí necesito retomarlos, porque yo necesito saber de qué me están hablando. Quiere decir eso, que la altura de este edificio es 64,01 metros. Por ahí se termina el ejercicio. Vean que es retomar lo que se ha hecho en otros ejercicios anteriores. Ok, el ejemplo número 4 del presente video corresponde al ejemplo número 2 de la guía de trabajo número 10. Es similar a lo que venimos haciendo y ahora nos presentan un problemita en el cual nos dan una torre, una antena, ok, que mide 20 metros de alto, nos dan un objeto y nos hablan de un ángulo de depresión. Vean que en este caso lo primero que deberíamos hacer, si yo ya tengo acá formado el triangulito, entonces el 42 que me lo dieron como ángulo de depresión, me lo traigo y lo coloco en la posición del ángulo de elevación. Al final de cuentas, ya se había mencionado, ellos son congruentes. ¿Qué nos ayuda a eso? Que yo ya tengo aquí el triángulo para poder trabajar. Ok, aquí nos dicen que debemos hallar la distancia desde el punto de observación hasta el objeto. Deberíamos de buscar el valor de y en este caso. Clasificamos. Y sería nuestra hipotenusa. Y el 20, por estar frente al 42, corresponde al cateto opuesto. Okay. Ahora bien, sabemos que Y es la hipotenusa porque esta torre, la antena, como quiera verse, para que esté bien estructurada, bien hecha, tiene que ser perpendicular al suelo. Eso quiere decir que aquí debe haber un ángulo de 90 grados. Por esa razón, Y debe ser la hipotenusa. Ya que se me olvidaba, este ejercicio en primeras en el material en físico llevaba hoy un error. Yo lo solucioné enviando las correcciones. Igual acá lo rectifico por aquello de que se me haya olvidado.
Ok, ahora sí, entonces tenemos cateto opuesto y hipotenusa, descartamos el cateto adyacente, se descarta cos y se descarta tangente. Por lo tanto, tendríamos que utilizar la razón sen, que sería la única que nos es viable para resolverlo. Entonces tenemos acá sen del ángulo, que sería 42, es igual a cateto opuesto, 20, sobre la hipotenusa, que es y. Despejamos, dice que si en la variable queda debajo en la razón, lo que hacemos es cambiar la y por el sen de posición. Entonces ahora nos queda y es igual el 20 que ya estaba ahí arriba dividido entre sen de 42, que por ahí era donde estaba el error en el material en físico. Hacemos esa división con la calculadora, nos va a dar aproximadamente 29,88 y unos decimales más, si no me falla la memoria, se redondea a 29,89. Se redacta la respuesta, la distancia aproximada por aquello del redondeo, del punto de observación al objeto es de la cantidad que nos dio, y como esto estaba en metros, entonces en metros. Bueno, y para finalizar este video, tenemos el último ejemplo. Es el ejemplo número 5. Está en la guía número 10 con el nombre de ejemplo número 4. Acá me llama la atención explicarlo porque, a diferencia de los dos anteriores, es un problemita, pero nos piden la medida del ángulo de elevación. En este caso se le llamó ahí beta. Nos dan una niña que mide 1,10 metros de altura y la sombra de ella en ese momento mide 2 metros. Cuando hablo en ese momento es que recordemos que depende de la posición del sol, etc. Pero bueno, en ese momento mide 2 metros, a partir de ahí encontrar ese ángulo de elevación. Clasificamos los catetos o la hipotenusa, en este caso el 2 metros sería nuestro cateto adyacente y el 1,10 sería nuestro cateto opuesto. Esto nos hace eliminar la opción de la hipotenusa, no la ocupamos, por lo tanto tampoco podríamos utilizar ni sen ni cos, ya que ambas tienen la hipotenusa en su razón. A partir de ahí redactamos la razón, en este caso sería tangente del ángulo que estamos en este caso utilizando, beta, es igual a cateto opuesto 1,10 sobre 2, que es el cateto adyacente. Recordemos que ahí los metros al final los volvemos a retomar. Ok, como es un ángulo, utilizamos el procedimiento para encontrar ángulos, que sería shift, la razón, que en este caso se habla, razón tangente, y entre el paréntesis colocamos el 1,10 sobre 2. Le damos igual, ella nos va a decir que el resultado es 28, y ahí vienen unos decimales, entonces redondeamos. En este caso sería 28,81 grados. La medida del ángulo beta es aproximadamente eso. En este caso, ojo, a pesar de que no mencioné, pero vamos, no, aquí no tenemos los metros, porque los metros es asuntos de distancia. Y como estamos encontrando un ángulo, su notación tiene que ir en grados. Su docente de matemáticas Marvin Acuña Jiménez le agradece su atención.